al canal de Minimipel, vuestro canal de juegos de mesa. Y hoy venimos para presentar Terra Mare, este juego que está llegando a las tiendas en estos días, en la edición en español de la mano de Devir, un juego para 2, 3 o 4 jugadores, con partidas de unos 40 minutos y que nos dice la caja que a partir de 14 años. Bueno, nosotros lo hemos probado y incluso con menos de 14 años también se podría utilizar. El juego no funciona igual a 2, 3, 4 jugadores, hay una pequeña variación de reglas, eso lo explicaremos ahora, pero primero vamos a arrancar viendo los componentes. Nos encontramos con un manual que nos va a presentar el juego de manera progresiva. Nos va a recomendar al principio hacer una partida básica con las reglas básicas del juego y poco a poco en las partidas de 2 jugadores ir incorporando pues las diferentes opciones que el juego nos trae para mejorar la experiencia de juego, con más elementos a puntuar, con más elementos a combinar y con más estrategia para que los jugadores puedan desarrollar a lo largo de las partidas. A partir de ahí, pues también el manual nos incorpora las diferencias que se va a encontrar en el juego cuando se añade un tercer o un cuarto jugador, pues en los dos casos el juego varía sobre el funcionamiento básico del mismo. En la parte final nos trae un ejemplo de turno y nos trae una pequeña referencia sobre diferentes elementos del juego, aunque bueno, ya os decimos que el juego es sencillo y no creo que tengáis que recurrir mucho a ayudas del manual. Tenemos un par de, iba a decir losetas, pero bueno, son como pequeños tableros de cartón que incorporan las ayudas cuando vamos añadiendo esos elementos que os decía, de incorporar nuevas... en las losetas hay muchos elementos dibujados y podemos incorporarlos a la partida de forma progresiva, es decir, podemos ir aprendiendo, jugando al juego poco a poco sin tener que incorporar todos los elementos. La propia caja va a servir de tablero de puntuación. Después nos viene una colección de losetas en las que vamos a tener la loseta inicial y otra loseta especial que luego explicaremos, y a partir de ahí las losetas que son de doble cara y tienen elementos diferentes. Ahora veremos cómo influye esa cuestión también en el desarrollo de las partidas. Tenemos un buen número de losetas para utilizar durante el juego y también pues nos viene una bolsa con unos marcadores de madera que también intervendrán en el juego de manera diferente en función de si estamos hablando de partidas a 2, a 3 o a 4 jugadores. También el uso de estos marcadores de madera, los naranjas de tierra, los azules de mar, el verde para el cartógrafo cuando se juegan a 3 jugadores las partidas, y después, bueno, aquí tenemos la zona de almacenamiento. Además, como hemos dicho que la caja va a ser el tablero de puntuación, pues también la propia caja en los diferentes idiomas en los que está el juego en cuanto a los manuales que incorpora, bueno, pues nos trae 3 elementos importantes para que los tengamos siempre presentes, que son los elementos de jugar una segunda vez en el turno, robar una loseta al otro jugador y puntuar las bonificaciones, elementos para que no nos olvidemos durante las partidas. Vamos a ver cuál es la base central de este juego, que bueno, en cierto modo sí os puede recordar a Carcassonne, y de hecho nos vamos a servir también del conocimiento que seguramente todos tenéis del Carcassonne, porque partiendo de ahí vais a entender todo de una manera muy sencilla. Vamos allá. En este Terra Mare, una partida básica a 2 jugadores, uno será el que lleve la tierra y otro será el que lleve el mar. Más bien el que va a puntuar la tierra y el que va a puntuar el mar, para que nos entendamos. Y los colocaremos en pues la casilla 0 del marcador de puntuación. Hay una loseta de volcán o de remolino en el mar, de volcán en la tierra, remolino en el mar, que es una loseta especial que se deja al alcance de los jugadores y que puede entrar en el juego o no, dependiendo de si se da una circunstancia que luego explicaremos. Hablaremos después de esta loseta, siempre se deja pues al alcance de los jugadores. Y se utiliza una loseta central, que es idéntica por los dos lados, que es mitad tierra y mitad mar. A partir de ahí pues se barajan y se preparan 2 montones que, bueno, trataremos de que más o menos sean idénticos en losetas,
Y de aquí, por turno, cada uno de los jugadores, vamos a pensar que están enfrentados en la mesa, pues van a coger dos losetas y siempre que se roban losetas, se van a hacer sin voltearlas. Es decir, los jugadores, ya sabemos que las losetas tienen una doble cara dibujada, pero los jugadores la parte inferior la mirarán después de robarla y la mirarán en secreto. No compartirán públicamente cómo están ilustradas las losetas por el otro lado. Será en secreto y una vez que se roban. A partir de ahí, los jugadores por turnos van a colocar las losetas y lo pueden hacer de la forma que quieran. No exactamente de la forma que quieran, pero me explico. Si un jugador va a ser la tierra y otro va a ser el mar, un jugador va a puntuar por las losetas de tierra y otro jugador va a puntuar por las losetas en función de los elementos de mar. Pero las pueden colocar indistintamente. No es necesario que el jugador que lleva el mar siempre vaya uniendo las losetas por el mar o que el jugador que lleva la tierra siempre vaya uniendo las losetas por la tierra. No es necesario que hagan eso. Pero evidentemente tienen que tener en cuenta que los elementos de tierra los va a puntuar un jugador y los elementos de mar los va a puntuar otro. Alternativamente, los jugadores irán colocando losetas y cada vez que coloquen una van a robar otra de los montones. Insistimos en que no se puede ver el otro lado de la loseta hasta que ya se ha robado y se hace en secreto. Irán colocando las losetas solamente con una restricción, y es que al colocar una loseta siempre tienen que coincidir, los lados que se toquen siempre tienen que coincidir con el mismo elemento. Por ejemplo, si yo coloco aquí esta loseta, vemos que aquí va a tener un lado adyacente de mar y aquí un lado adyacente de tierra. Es correcto colocar así esta loseta. Si la colocara así, sería incorrecto, porque por este lado sí tiene un lado adyacente de tierra, pero por este lado hay una zona de tierra y una zona de mar adyacentes, y esto no es posible, esta colocación no está permitida. De manera que esa sería la única restricción a la hora de colocar, y pueden los dos jugadores libremente poner zonas de tierra o de mar adyacentes como estimen oportuno según su estrategia. Ahí no tienen limitación. Solo eso, que no sean coincidentes zonas de tierra y zonas de mar en el mismo lateral de una loseta. A partir de ahí, ¿qué tenemos que conseguir? Pensar, si conocéis Carcassonne, en cómo hacemos para cerrar las ciudades en Carcassonne. Vamos poniendo diferentes losetas de manera que intentamos cerrar la forma que tiene la ciudad. Aquí va a pasar lo mismo con las zonas de tierra y las zonas de mar. Durante la partida se van a ir colocando losetas y cada uno de los jugadores va a tratar de que esas zonas de tierra y esas zonas de mar se cierren. Por ejemplo, no sé si hemos tenido aquí suerte o no, creo que no. A ver, vamos a intentar forzar una situación, por ejemplo, de esta manera, para que lo entendáis. Aquí sería posible porque está adyacente mar y adyacente tierra. Aquí también sería posible porque tenemos adyacente el mar. Al hacer esto, si os fijáis, hemos encerrado entre elementos de tierra una zona de mar que ya no puede seguir progresando, que ya no tiene zonas por las que seguir creciendo. Por lo tanto, ha quedado encerrada. Y tenemos una zona de 1, 2, 3, 4 y 5 losetas. Por lo tanto, el jugador que lleve el mar en esta partida tendría 5 puntos. Bueno, pues fijaros que aquí hemos cogido unas losetas ya a propósito para encerrar, rodeada por mar, aquí esta zona de tierra, que tiene 1, 2, 3, 4 losetas que participan en esta zona de tierra que está completamente rodeada por mar y que no puede seguir creciendo. Bueno, pues en ese caso el jugador de tierra se anotaría 4 puntos. Esto sería lo más básico del juego. A partir de ahí hay un paso más, que es el siguiente. Sabemos que la tierra la va a puntuar un jugador, sabemos que el mar lo va a puntuar otro. Las losetas que queden encerradas, como decíamos con esa idea, como las ciudades de Carcassonne, pues será lo que cada uno, por el número de losetas que conformen esa zona cerrada, puntuará en el tablero. Ahora bien, explicado ese funcionamiento básico, hay un elemento más, que es quién cierra la forma. El que cierra la forma se puede llevar una puntuación aunque no sea su terreno, por decirlo de alguna manera. Al colocar esta loseta, veis que aquí aparecen como un dibujo como unas X, como unas cruces, según el lado en que lo estéis mirando, que están presentes en esta loseta y están presentes también en esta loseta. También están en esta, pero no participan en esta zona cerrada. También están en esta, pero no participan en estas 4 losetas. El jugador que cierra
la forma se llevaría los puntos de bonificación, uno por cada cruz que exista en las losetas que conforman la zona cerrada. Por ejemplo, si fuera el jugador de tierra el que cierra esta forma, se llevaría 1, 2, 3, 4 por las losetas de tierra y 3 puntos más de bonificación por las cruces que existen ilustradas en esas losetas. Se llevaría un total de 7 puntos. Pero si fuera el jugador de mar el que cierra esta forma, porque a lo mejor pues, no quiere que siga creciendo y que el jugador de tierra pueda tener más puntos, si es el jugador de mar el que la cierra, el jugador de tierra se va a llevar los puntos de su terreno, 4, y el jugador de mar se va a llevar los puntos de bonificación, 3. Por lo tanto, en ocasiones, cerrar y finalizar el terreno del contrario nos puede beneficiar en dos cosas: que nos siga creciendo, para que nos lleve más puntos, y llevarnos nosotros una puntuación de bonificación. Este sería un segundo elemento que está presente en las partidas. Más elementos que se introducen. Pues ya tienen que ver con dibujos que contienen las losetas. Si la loseta contiene este dibujo, el jugador que la coloca puede jugar una segunda vez, puede jugar su segunda loseta y después, en lugar de robar una, robaría 2. Y por el contrario, si el jugador que utiliza la loseta contiene este dibujo, que son pues dos manos con una espada cada uno enfrentadas, lo que haríamos sería, después de colocar la loseta, le robaríamos al otro jugador una loseta y este jugador en su próximo turno contaría solo con una loseta para colocar. El juego nos recomienda que juguemos algunas partidas con estos elementos de juego y estos elementos de puntuación, y cuando tengamos un poco de experiencia incorporemos otros nuevos elementos que vamos a explicaros a continuación. Pero antes voy a aprovechar para introducir la loseta de volcán o la loseta de remolino en el mar. ¿Cuándo se utiliza? Que no lo habíamos explicado. Cuando con la colocación de losetas se crea un espacio vacío que está rodeado totalmente, bien por agua, bien por mar, pues esta loseta entra en juego y cierra la zona. En este caso era de agua, podía ser de mar, porque todas las losetas tienen elementos de agua y elementos de tierra. Entonces, cuando se crea una forma de este tipo, no va a ser posible cerrarla con las losetas que existen en los montones. Por cierto, que la partida termina cuando se coloca la última loseta de los dos montones. En ese momento termina la partida, se ven los puntos, el que tenga más puntos gana la partida. Si están empatados a puntos, aquí hay un empate, no hay una manera de desempatar. Y como os decía, cuando se crean estos agujeros totalmente rodeados por el mismo elemento, agua o tierra, se colocaría la loseta de volcán o de remolino, pues por el lado correspondiente para cerrar ese espacio. Y por cierto, que estos espacios, cuando se cierran con la loseta de volcán o de remolino, pues se van a puntuar de la misma manera que se puntúan el resto de zonas. Aquel que haya cerrado se puede llevar los puntos de bonificación y el resto pues lo puntuará aquel que esté puntuando ese tipo de terreno. Bueno, pues como os decía, ahora entran nuevos elementos y son a través también de estos pequeños tableros. Estos pequeños tableros nos van a servir de guía en función de si son 2 o 4 jugadores los que están participando, o en función de si son 3 jugadores, la manera de puntuar estos elementos es diferente. En la partida de 2 jugadores que estamos hablando ahora tenemos estos dos elementos porque se pueden puntuar las montañas y el coral, o se pueden puntuar las caravanas y los barcos. Vamos a empezar por las montañas y el coral. En la zona de tierra aparece una serie de dibujos que están relacionados con cadenas montañosas, que pueden colocarse o no adyacentes. Bueno, aquí no podría porque tendría que estar el mar con el mar. Cuando hay losetas adyacentes con elementos de montaña, o en el mar cuando hay elementos adyacentes, o sea, losetas adyacentes que tienen elementos de coral. En ese momento estamos creando una cadena montañosa o estamos creando una barrera de coral y se va a ir puntuando, tal y como nos dice el manual, se va a ir puntuando por cada uno de los elementos que se van añadiendo. Es decir, cuando yo pongo la segunda loseta que de forma adyacente repite un elemento de montaña en la tierra o un elemento de coral en el mar, entonces puntúo cada uno de los elementos, 2 puntos. Si añado una tercera, puntuaría 3 puntos. Si añado una cuarta, pues puntuaría 4 puntos, etc. Aquí no hay límite en el que se puedan puntuar los elementos de montañas o de coral.
Por lo tanto, estamos añadiendo un elemento más. Los jugadores ya tendrán que conformar sus zonas de terreno, intentando cerrarlas, como decíamos antes, para puntuar esas losetas. El juego nos recomienda además que, igual que pasa en Carcassonne, que no tratemos de hacer zonas de tierra o zonas de mar muy grandes, porque va a ser difícil cerrarlas normalmente. Se va a ir abriendo cada vez más las posibilidades y no vamos a tener fácil cerrarlo. Que es mejor tratar de cerrar zonas pequeñas más que zonas muy grandes, que va a ser difícil. Por lo tanto, al mismo tiempo que los jugadores van a tratar de ir conformando esas pequeñas zonas de tierra, esas pequeñas zonas de mar, también van a empezar a actuar con las barreras de coral o las cadenas montañosas. Y el otro jugador tendrá que hacer las suyas, pero también tendrá que intentar cortar la secuencia. En el momento en que metamos una zona de tierra que ya no tenga un elemento de montaña, cortaremos esa adyacencia y el otro jugador dejará de puntuar esa cadena montañosa o esa barrera de coral. Eso es un elemento también a tener en cuenta. En las losetas, en las zonas de mar, nos podemos encontrar barcos y en las zonas de tierra nos podemos encontrar carretas, ¿vale? Caravanas. Los jugadores van a puntuar por la adyacencia de estos elementos en las losetas. Por ejemplo, si pudiera colocar aquí esta loseta, que es posible porque está adyacente con zonas de tierra, pues tenemos dos carretas adyacentes. Y por lo tanto, al colocar un elemento de carreta al lado de otro, se obtienen 2 puntos de forma inmediata. Aquí no son acumulables, como pasaba en el caso anterior de las cadenas montañosas y las barreras de coral. Aquí simplemente tenemos 2 puntos en el momento en el que colocamos una carreta adyacente a otra y lo sumaríamos en el marcador. Del mismo modo, las losetas que tengan barcos adyacentes, por ejemplo, esta loseta se podría colocar aquí, porque aquí tiene adyacente tierra con tierra, aquí tiene adyacente mar con mar. Recordar este requisito básico. Y tenemos 2 losetas que tienen adyacentes pues barcos. En el momento de colocar esta loseta, pues el jugador podría sumar de forma inmediata 2 puntos. Como decimos, siempre son 2 puntos, no como en el otro caso, que era una acumulación y la cosa podía ir creciendo en puntuación. Los barcos y las caravanas los puntúa el jugador que coloca la loseta, no el que puntúa el terreno. Además, estos elementos de barcos y de caravanas proporcionan una puntuación al final de la partida. Y lo hacen por lo que el manual llama las rutas comerciales. Cuando al final de la partida los barcos y las carretas están de forma adyacente, se entiende que forman una ruta comercial. Un grupo de barcos y de carretas que están adyacentes con sus losetas, se miraría en esa zona en la que están adyacentes todas esas losetas, qué elemento es el que hay más, que es mayoría. Bien los barcos, bien las caravanas. Y aquel que tenga la mayoría va a ser el jugador que puntúe todos los elementos que existen. Y aquí sí que va a ser el propietario, digamos, del terreno correspondiente. Si en esta zona de losetas adyacentes, que ahora tenemos 2 carretas y 2 barcos, si hubiera un tercer barco adyacente a este grupo, ganarían los barcos y el jugador de mar puntuaría los 5 elementos. Si entrara una tercera caravana en lugar de un barco y hubiera 3 caravanas y 2 barcos, habría 5 elementos, pero ganarían las caravanas en esas losetas adyacentes, pues el jugador de tierra se llevaría los 5 puntos. Aquí sí que prima el terreno. Pero si hay los mismos elementos, como pasa aquí, 2 barcos y 2 caravanas, nadie puntúa nada. El juego introduce la variante a 3 y a 4 jugadores. A 3 jugadores entra el cartógrafo, el tercer jugador es el cartógrafo, entraría también en juego y los 3 marcadores se pondrían en la zona inicial. Lo que va a ocurrir es que los jugadores, bueno, aparte de que estos tableros se puntuarían de manera diferente, pero básicamente para que lo entendáis, es que los jugadores no van a puntuar por las mismas cosas. Claro, uno puntúa por tierra, otro puntúa por mar, ¿y qué puntúa el cartógrafo? Bueno, pues el cartógrafo normalmente va a puntuar por aquellos otros elementos que están en las losetas y que son diferentes a la tierra o el mar, hablando en general. Luego hay pequeños detalles, pero para que entendáis que el tercer jugador entra a jugar de manera independiente y va a puntuar también cosas distintas a lo que puntúan el jugador de tierra y el jugador de mar. Después, la partida de 4 jugadores, que también tiene unas reglas para adaptarlo a esa situación, al final se va a jugar por equipos. 2 jugadores van a representar a la tierra, 2 jugadores van a representar al mar, y se va a hacer una partida por equipos, también adaptando un poco las reglas a esa situación del número de jugadores. Bueno, pues hasta aquí esta explicación de este Terra Mare, que estos días llega a las tiendas de la mano de Beer en su edición en español, y que bueno, que pensamos que es un juego de losetas
que es cierto que comparte elementos con otros juegos, pero que en su conjunto lo hace un duelo muy interesante entre jugadores en su modalidad a 2 jugadores y que, bueno, es recomendable. Es un juego que viene, bueno, pues con bastante material para el tamaño de caja que es y el precio que tiene, bueno, y que podemos recomendaros. Como siempre, dejadnos en los comentarios pues, si os gustan este tipo de juegos de colocación de losetas, si creéis que se parece pues, mucho al Carcassonne, un poco, si es un Carcassonne vitaminado, si es un juego que os ha sorprendido, si lo tenéis en el radar, si no, en fin, cualquier cosa que queráis comentar o preguntar. Como siempre, en la descripción del vídeo os dejaremos donde podéis localizarnos en las redes sociales y os animamos a que os suscribáis al canal. No cuesta nada y a nosotros nos anima mucho a seguir. Así que gracias a todos, nos vemos aquí en el canal de Mini Meeple en próximos vídeos con nuevas propuestas y adiós.